Buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Va a revelar todo acerca de Sansón. ¿Quieres reaccionar? Disculpa. Introduce. No te invito, puede ser. No, que camines como gato, mi amor. Vayan colocando, por favor, sus nombres en el chat para el control de asistencia mientras se van conectando sus compañeros, ¿ya?
Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todos bien? ¿Todos bien? Sí, doctor, todo bien. Qué bien, me alegro. Sí, doctor, sí. ¿Usted cómo está, doctor? Aquí nomás todo tranquilo, más bien, por suerte, sin novedad. Qué bueno, doctor. Bueno, hoy día tenemos programado dos actividades. Uno que va a ser revisar el examen, ¿no? Para ver si es que han tenido algún problema, alguna duda, para ir absolviendo. Y después vamos a ver algunos temas de los trabajos y posteriormente nos vamos a abocar a avanzar, ¿no? Lo que corresponde ya en el segundo parcial. ¿Alguien quisiera, digamos, hablar algo respecto al examen, por si acaso? Sí, doctor. Sí, la escuchaba. Yo lo que tengo es una duda. Había una pregunta que decía sobre el trabajo de las mujeres que reciben menos sueldo, pero la verdad que no encontraba la relación o qué es lo que realmente buscaba o qué respuesta. No la entendí la pregunta. A ver, vamos a ver en el examen, ¿ya? Ya, a ver, dame un segundito, lo estoy compartiendo. Bueno, no es el mismo formato, yo lo tengo en formato de Word, ¿no? Pero es el mismo contenido. Seguramente ustedes han podido observar variación, no está en el mismo orden que ustedes han recibido porque el sistema lo va cambiando, ¿no? Pero más o menos ese es las preguntas. A ver, dice, vamos a ir viendo la pregunta por pregunta y después, si tienen alguna duda con alguna pregunta, vamos a volver a revisarlo, ¿ya? Primera pregunta dice, ¿qué tipo de estado es Bolivia? Y las respuestas: Bolivia se constituye en un estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país, ¿no? Era una afirmación. Todo esto, ustedes consideraban que era verdadero, ponían verdadero o falso correspondiente, ¿no? Esto obviamente es extractado de la Constitución Política del Estado y la respuesta era verdadera. No hay mucho problema en esta pregunta, era bastante sencilla, ¿no? La pregunta número 2 dice, ¿qué forma de gobierno adopta el Estado? Dice, la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres, conforme el artículo 2. Creo que aquí se han confundido algunos, este ha sido un error de dedo, ¿no? Se ha colado, ¿no? Pero la respuesta era verdadera. Sí, doctor. Al Verdadero. respecto, eso es cierto. Yo, por ejemplo, identifiqué que el artículo no correspondía, pues como no correspondía al tenor, yo le puse que Era era falso. falso, por esto del artículo 2. Verdadero. Era verdadero, Pedro. Sí, pero Sí, este igual, artículo doctor, no le digo, tuve ese corresponde. problema. Un segundito, por favor, me Pero permite. Perdón, un segundito, lo ruego.
Perdón, van a disculpar, se me acercó mi hijita. Sí, les decía, esto, y yo estaba modificando las preguntas, y esto, por ejemplo, del artículo 1, aquí se me coló, esto no debe haber entrado en el examen, por eso les estoy poniendo tal como estaba en el examen. Esto en realidad no debería haber estado, y tampoco, digamos, esto, ¿ya? Pero si ustedes ven la afirmación, ¿no? Es completamente correcto, ¿ya? Sí, doctor, pero resulta que en algunos exámenes de otras materias nos ponen así justamente para saber si estamos bien identificando a qué artículo estamos mencionando. Es por eso que causó un Yo poco en de el confusión. inicio siempre les he dicho que no voy a preguntar respecto a artículos, ¿ya? Entonces mal me pueden decir de que yo he preguntado por artículos. Hubiera dicho aquí, digamos, el artículo 2 de la Constitución Política del Estado dice esto, ahí tendría toda la razón y yo ahí me hubiera equivocado, yo asumiría la responsabilidad. Pero en las circunstancias, como les he dicho, y bueno, a muchos que me han preguntado, yo les he respondido, ¿no? Que ha sido un error y que se ha colado esa partecita. ¿Ya? Entonces, por favor, igual asumo mi responsabilidad, mil disculpas, ha sido un error de que se me ha colado. Lastimosamente, el sistema algunas veces nos juega, pues nosotros vamos cortando, pegando, transcribiendo y se han ido colando, ¿no? Pero aquí, dentro de la lógica, les he regalado las respuestas, porque ustedes revisan el artículo número 1 y estaba todo. Entonces, ahí compensaría con la pregunta número 2, ¿ya? Bueno, pregunta número 3. Vamos a ampliar un poquito para que se vea mejor. Pregunta número 3. Dice, ¿cómo está organizado el territorio del Estado? Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originarios campesinos. La creación, modificación y limitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución Política del Estado y la ley. Las regiones formarán parte de la organización territorial de los términos y las condiciones que determina la ley, ¿no? Ahí la respuesta es verdadero también. Entonces, aquí, por ejemplo, no hay artículo, no hay ninguna normativa que se está citando, simplemente es la afirmación, si consideran que era correcto o no era correcto. Pregunta número 4. Desarrolla la etimología de autonomía. La palabra autonomía deriva del griego auto, por sí mismo, y nomos, ley o norma, ¿no? Entonces la autonomía significa que se da leyes a sí mismo o gobernarse por sus propias leyes. Autonomía no es soberanía. La soberanía es del latín superamus, señor supremo, la voluntad política que posee un pueblo con derecho a tomar decisiones para autodeterminarse, manifestarse y tomar decisiones con independencia de poderes externos, ¿no? También la pregunta correspondía a una afirmación verdadera, ¿no? Número 5. Autonomía económica. Si pensamos en una autonomía plena, hay que pensar también en la autonomía económica, principalmente porque el trabajo de las mujeres aún no es valorado ni pagado de igual manera que el trabajo de los hombres. Esto se acuerdan que cuando estábamos viendo, seguramente es la pregunta que me hace referencia, ¿no? Hablábamos sobre los tipos de autonomías y hablábamos de la autonomía económica que en su momento no se tenía que las mujeres podían decidir en un momento de la historia, ¿no? Sobre sus recursos. A eso simplemente se refería, ¿no? También la respuesta era verdadero. La autonomía departamental, el gobierno autónomo departamental está constituido por una asamblea departamental con facultad deliberativa, fiscalizadora, legislativa departamental en el ámbito de sus competencias
y por órganos ejecutivos. También es verdadero. ¿Ya? Número 7 dice, la autonomía regional y su conformación. La región conformada por varios municipios, provincias de continuidad geográfica y trascender límites departamentales que compartan cultura, lengua, historia, economía, ecosistema en cada departamento, que se constituirá como un espacio de planificación y gestión. Excepcionalmente, una región podrá estar conformada únicamente por una provincia, que por sí sola tenga las características definidas para la región. En la conurbación mayores a 500.000 habitantes podrán conformarse regiones metropolitanas. Parágrafo segundo. La ley marco de autonomías y descentralización establece los términos y procedimientos para la conformación ordenada planificación de las regiones. Donde se conformen regiones no podrán elegirse autonomías provinciales. Parágrafo tercero. La región podrá constituirse en autonomía regional a iniciativa de los municipios que la integran. Vía referencia en sus jurisdicciones, sus competencias deben ser conferidas por 2/3 de votos del total de los miembros del órgano deliberativo departamental, ¿no? Ahí también la respuesta era verdadero. En estas circunstancias simplemente son afirmaciones. Todo esto hemos revisado cuando estábamos analizando tanto la Constitución Política del Estado como la Ley Marco de Autonomías referente a los diferentes tipos de autonomía. Pregunta número 8. Las características de las autonomías, la elección directa de sus autoridades por las ciudadanos, administración de sus recursos económicos, el ejercicio de sus facultades legislativas, reglamentaria, fiscalizadora, ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial de las competencias y atribuciones establecidas en la Constitución y la ley. También verdadero. Marco normativo para construir las autonomías, ¿no? En la Constitución, leyes marcos, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, también era verdadero. Aquí, las primeras 9 preguntas, exceptuando, digamos, de esas 2 observaciones, digamos, no creo que hayan tenido mayor problema, ¿no? No, doctor. Pregunta número 10, la autonomía municipal, ¿no? El gobierno autónomo municipal está constituido por el Consejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora, legislativa municipal en el ámbito de sus competencias y órganos ejecutivos presidido por la alcaldesa o alcalde, igual verdadero. Sí. Aquí la selección de respuestas yo había colocado estas 3 opciones para que ustedes puedan seleccionar, ¿no? Si correspondía las autonomías indígenas, la suplencia en los órganos ejecutivos y requisitos para ser electo para el órgano legislativo municipal. En muchos casos, especialmente en estas preguntas de aparejamiento, es simplemente leer, ¿no? Lo que corresponde e ir colocando. No estaba muy complicado, la verdad, lo he hecho bastante accesible, ¿no? La pregunta 12, lo mismo, ¿no? Eran 3 afirmaciones, que son estas, y ustedes tenían que seleccionar las que correspondían de acuerdo a lo que se había señalado, ¿no? A ver, aquí vamos a ver, dice, la autonomía indígena, originaria y campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lengua, organización o institución jurídica, política, social, económica. Ahí no puede ser la suplencia, tampoco requisitos para ser elegido en el órgano municipal. Entonces, era claramente autonomías indígenas, ¿no? Aquí dice ya la suplencia, entonces directamente escogeríamos este. Y los requisitos, dice, los candidatos, las candidatas y los candidatos a los concejales y a las asambleas del gobierno autónomo deberán cumplir las condiciones generales de acceso al servicio público, haber residido de forma permanente al menos los 2 años inmediatamente
anteriores a la elección en la jurisdicción correspondiente, tener 18 años cumplidos el día de la elección. Parágrafo segundo, la elección de la Asamblea y consejos de los gobiernos autónomos tendrán lugar en listas separadas de los ejecutivos, ¿no? Ahí tenemos las respuestas. En la pregunta 12, por ejemplo, aquellas en las que un nivel de gobierno tienen sobre una determinación materia de facultades legislativas, reglamentarias, ejecutivas, pudiendo transferirse y delegar de estas dos últimas, estamos hablando de competencias exclusivas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega, está reservado a nivel central, estamos hablando de las competencias privativas, aquellas en las que la legislación corresponde a nivel central del Estado y otros niveles, ejercen simultáneamente las facultades reglamentarias y ejecutivas, estamos hablando de las competencias concurrentes, ¿no? En la pregunta número 13, vamos a deducir. Ahí tenemos, por ejemplo, igual las afirmaciones, las autonomías indígenas, originarias y campesinas, además de sus competencias, asumirán las de los municipios, ¿no? Las competencias autónomas indígenas, las autonomías indígenas, originarias y campesinas podrán ejercer las siguientes competencias concurrentes, estamos hablando de las competencias concurrentes, autonómicos indígenas, ¿no? Aquellas sujetas a la Ahorita legislación vamos a básica de la hacer Asamblea cenita. Legislativa, las competencias compartidas, ¿sí? ¿Quería decir algo? Creo que de Sonia está prendido su micrófono. Y a ver, voy a silenciar, ¿ya? Ya. Respecto a la pregunta número 14, que era falso o verdadero, decía, se entiende por autonomía la capacidad de decidir de manera propia, independiente y sin la coerción o influencia de terceros. Este término se aplica dentro del pensamiento filosófico, ética, psicología e incluso legal y político, pero siempre con significados semejantes, vinculados con la capacidad de autogestión y la independencia, cuando no la libertad. La autonomía es una cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones, procedimientos establecidos en la Constitución, verdadero. Y la última, la autonomía indígena, originaria y campesina. Las autonomías indígenas, originarias y campesinas consisten en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinas, cuya población comparte territorio, verdadero. Entonces, el examen, bueno, por estos dos temitas, ¿no? Que se ha colado, seguramente cuando estaba haciendo las preguntas, se ha pegado de algún texto que estaba haciendo, entonces ha habido ese pequeño error, ¿no? Pero no creo que, digamos, haya visto gran problema. ¿Algún comentario respecto, por favor, algo más para ver los resultados del examen? No, doctor, no, yo no he encontrado ninguna inconveniencia. Ya. Ahora voy a mostrarles, bueno, cómo nos rebota a nosotros los docentes la planilla. A ver, les voy a mostrar, ¿ya? Cuando nosotros realizamos el recojo de información, nos bota de esta manera. Bueno, aquí se ve muy chiquito, pero a ver, vamos a ir agrandando. Aquí, por ejemplo, dice Quiroz, Fernández, Mashenka, Drina. Aquí nos dan ciertos datos, correo electrónicos, que eso no nos interesa. Esta es la calificación, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a reducir esto a cómo se encontraba. Ah, está. Ahí vemos, por ejemplo, que
la calificación es sobre los 15 puntos, ¿no? Y estas son las notas. Ahora, por ejemplo, alguno me ha dicho, mire, yo aquí tenía 13.33, cierto, pero se redondea a partir del 13.5 y se copia directamente a 14. ¿No? Aquí, por ejemplo, 14.67 se ha redondeado a 15. Entonces, todas estas son las notas, ¿no? De cada uno de ustedes. Lastimosamente, por ejemplo, aquí me aparece bastante, aquí debería decir los apellidos, pero en algunos casos me aparece, por ejemplo, Alexander, me aparece el nombre, no hay cómo modificarlo, ¿no? Eso es lo que nosotros extractamos. Lo bueno, digamos, que la mayoría de los estudiantes han sacado arriba de 13. Hay algunos que han sacado menos de 13, cierto, pero ya ha sido, digamos, por circunstancias que van a depender de cada uno de ustedes, ¿no? En algunas circunstancias también he tenido algunos reclamos respecto a los trabajos. Lastimosamente, también les voy a compartir en los correos electrónicos que yo recibo. No he borrado yo ningún correo electrónico y algunos no me han llegado, la verdad. ¿Qué les puedo decir? Algunos me reclaman, me decía, pero yo le he enviado. Les he demostrado con captura de que de la revisión que yo he realizado en el examen o de los trabajos, muchos de los trabajos no me han llegado, ¿no? Les voy a compartir también. ¿Ya? Aquí está, no tengo ningún correo pendiente. Todos los correos recibidos aquí están, ¿no? Y, lógicamente, de acuerdo a eso, he pasado a una planilla para ponderar los trabajos y el examen. Ahora, bien, algunos les he permitido incluso entregar el trabajo extemporáneamente, pero eso solo se refería al segundo trabajo, no al primero, porque el primer trabajo es diagnóstico. Ese ha sido tomado la primera semana, entonces, a las personas que me han querido presentar con el segundo trabajo, directamente no los he tomado en cuenta. ¿Ya? ¿Alguna duda? A ver, vamos a cortar, estamos en los primeros 30 minutos. Al volver, por favor, quiero algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta respecto al examen, los trabajos, etcétera, ¿ya?